Bueno, columna política en MB Noticias. Exactamente. ¿Qué significa adherir al acuerdo transpacífico? Ese es el tema de Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, sí, se anunció ahora por parte del presidente que el 1 de diciembre Uruguay va a adherir, va a presentar la carta solicitando adhesión al acuerdo transpacífico, que tiene un nombre un poco más largo últimamente, que se cambió, que es Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Es un bloque que se formó en 2016, que tiene países de Oceanía, Asia y de América están Canadá, México, Perú y Chile. Estaba Estados Unidos, que se retiró en la administración Trump. Esto supone, primero, ¿cuál es el mecanismo, digamos, que se va a accionar a partir de ahora? Bueno, que se va a solicitar ese acuerdo, esa participación en el acuerdo. Pero lo que hay que entender es que el funcionamiento que tiene este acuerdo es que se va a empezar a tratar y que tiene que ser tratado por el conjunto de los países. La diferencia, por ejemplo, con un TLC es que no es con un país, sino que es con un conjunto de países. En este caso son 11 países en la actualidad. Entonces, es un proceso que es más largo y que además tiene una lista de espera, porque las formas de funcionamiento es que se van presentando y se van tratando individualmente cada una de las solicitudes. Uruguay tiene cerca de 10 países por delante. Entonces, el primer punto es que esto que se presenta ahora no es algo que va a ser rápido, o por lo menos con la forma de funcionamiento actual, no es rápido. Lo segundo es que implica una serie de negociaciones importantes, que tiene que ver con cómo afecta al país y cómo se acuerda internamente, que en todo caso lo tocamos un poquito adelante, pero que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, cuál es el rol del Estado en materia de telecomunicaciones, en materia de combustibles o de electricidad. Y también tiene que ver con las negociaciones que se producen sobre propiedad intelectual. Estos temas todavía no empezaron a plantearse y a negociarse, es decir, es parte de todo el proceso que viene por delante, que es habitual cada vez que se negocia un TLC o un acuerdo con bloques, más dificultoso aún, pero teniendo en cuenta este factor inicial. Lo que se está es comenzando un proceso que se espera que sea largo, es decir, no es un cierre que se vaya a dar en este gobierno. Bien, ¿y qué se puede esperar de la negociación interna y de la negociación con los países del bloque Mercosur? Bueno, ahí aparece algo importante que lo hemos hablado en varias columnas, que es la forma en que se va actuando desde la presidencia. Es claro que, y fue remarcado por el Frente Amplio y también por los socios de la coalición, que es buena cosa que antes de iniciar el proceso el presidente haya convocado a todos los partidos. La diferencia importante de lo que ha sucedido es que lo que hizo el presidente fue una reunión para informar y en todo caso intercambiar sobre algo que tenía decidido. No es un proceso donde se conversó, negoció o se llegó a algún acuerdo. Todavía no hay ningún acuerdo firme ni en el sistema político, que no es lo que se buscó, y tampoco es claro que esté en la coalición multicolor. Para que el acuerdo se ratifique, para que Uruguay adhiera a ese acuerdo, necesita una mayoría parlamentaria. La primera pregunta que surge un poco en función de esto es si efectivamente existe la mayoría parlamentaria para llevar adelante ese proceso de adhesión. ¿Por qué esa duda? Bueno, porque uno de los factores que entra en juego es cuál es el vínculo con el Mercosur, a partir de las acciones que toma Uruguay, cómo es tomado por los socios del Mercosur, en un contexto además que está cambiando, si bien no hay grandes transformaciones en términos de política internacional, sí es un contexto que va cambiando, sobre todo con el caso de Brasil, pero entonces lo que genere en el Mercosur puede generar posicionamientos internos distintos. Ya el Frente Amplio ha tenido una política de priorizar el Mercosur sobre las otras cosas y también Cabildo Abierto, hablando de estos temas en general o en el TLC con China, ha marcado la necesidad de priorizar el Mercosur sobre otras cosas. Ahora, Eduardo, teniendo en cuenta los factores externos e internos, ¿no? ¿Cómo se tiene que leer esta medida adoptada por el gobierno y por el presidente? Bueno, podemos identificar elementos ideológicos y de posicionamiento, es decir, claramente el gobierno, el presidente de la República tienen un posicionamiento de buscar la mayor cantidad de acuerdos comerciales y la mayor libertad de comercio.
Por otro lado, responde a una promesa de campaña electoral, ¿no? Es decir, se posiciona cumpliendo una promesa y se posiciona ideológicamente. El gran tema es que por los tiempos que tienen, tanto lo que se ha avanzado con el TLC con China, como otro tipo de acuerdos que se puedan llevar a impulsar, o del Acuerdo Transpacífico, son instancias que llevan mucho tiempo y que necesitan respaldos parlamentarios importantes. Entonces, acá sí, lo que queda, más allá de ese posicionamiento ideológico y del posicionamiento del gobierno, es cuánto queda para adelante. Es decir, bueno, qué cosas se negocian como políticas de Estado y cuáles no. Y en este caso no aparece como una política de Estado ni con un amplio respaldo de todo el sistema político, ¿no? Entonces lo que queda para adelante es algo que no va a ser probablemente en este gobierno el cierre, y sí es un posicionamiento de intenciones de avanzar hacia ese tipo de acuerdos. Bien, muchas gracias, Eduardo. Nos reencontramos.